Éramos carne y hueso unidos en el altar, pero para él, yo era solo la basura desechable de un cronómetro que marcaba el tiempo que un hombre soportaría tocar la fealdad. Nunca imaginé que el amor pudiera tener el olor acre de la humillación, pero el día que conocí a Sebastián, el aroma de su perfume caro enmascaró la podredumbre de su alma. Yo era Andrea, una mujer que había olvidado su propio reflejo en el espejo para asegurar que el plato de comida nunca faltara en la mesa de mis padres y que mis hermanos tuvieran que vestir. Mis dedos estaban ásperos de tanto trabajar, mis ojeras eran surcos profundos de noches en vela estudiando contabilidad bajo la luz de una vela, y mi cuerpo se escondía bajo ropas anchas y desteñidas. Yo no tenía tiempo para la vanidad, la supervivencia era mi único maquillaje. Y entonces, él surgió. Sebastián, con su rostro esculpido por ángeles y una sonrisa que prometía el paraíso, pero escondía el abismo. Yo era la presa perfecta para su juego enfermizo. Lo que yo no sabía, mientras él se arrodillaba con un anillo de diamante falso en manos, era que, en un bar lleno de humo, rodeado por sus amigos canallas, él había sellado mi destino con una apuesta. ¿Cuánto tiempo aguanta un hombre de verdad despertando al lado de un monstruo? El día de nuestra boda fue el inicio de mi sentencia de muerte en vida. Me sentía la mujer más afortunada del mundo, caminando hacia el altar con un vestido de novia barato, pensando que él veía mi alma, mi inteligencia, mi esfuerzo. Mal sabía yo que, detrás de aquellos ojos azules gélidos, él contaba los días y las horas. Noche tras noche, me entregaba a él con una devoción patética, agradeciendo a Dios por haber enviado un príncipe para una mujer tan común, tan invisible. Sebastián me tocaba con un guante de indiferencia, y yo, en mi inocencia ciega, pensaba que era su forma de ser, una timidez que no lograba superar. Mientras yo trabajaba en 2 empleos para mantener nuestro lujo, él gastaba el dinero que yo sudaba para ganar, riéndose a mis espaldas con Luca, su cómplice en la maldad. Luca era la sombra de Sebastián, el hombre que instigaba cada humillación silenciosa. Hacían planillas sobre mi peso, sobre el estado de mi piel, sobre mi agotamiento. Yo era un experimento de laboratorio social para ellos. El dolor comenzó a filtrarse como veneno cuando noté los susurros. Yo entraba en la sala y el silencio caía como una guillotina. Sebastián pasó a evitarme, a mirarme con un asco que ya no se molestaba en esconder. Deberías mirarte al espejo, Andrea. Hazle un favor al mundo y escóndete, decía él, mientras yo lloraba escondida en el baño, limpiando el suelo que él ensuciaba a propósito. La apuesta era de 6 meses, y el plazo estaba llegando a su fin. Pero el destino, ese guionista cruel y maestro de la ironía, decidió que Sebastián no saldría ileso. En medio de aquella farsa, él empezó a ver que yo era la única persona que realmente cuidaba de él cuando llegaba borracho, la única que lo amaba a pesar de todo. El canalla se estaba enamorando de su propia broma. Pero mi despertar fue más rápido que su redención. El descubrimiento fue como una explosión de 1000 soles dentro de mi pecho. Estaba regresando más temprano del trabajo, cargando un ascenso que finalmente había conseguido gracias a mi inteligencia brillante, lista para celebrar con el hombre que amaba. Cuando abrí la puerta, oí la carcajada de Luca. Estaban en la sala. El plazo terminó, Sebastián. Ganaste la apuesta. 6 meses con la mujer pantano. Ahora, paga lo que debes y vamos a deshacernos de este escombro. Oí el silencio de Sebastián, y por un segundo, mi corazón se detuvo, esperando que él me defendiera. Pero lo que oí fue el sonido de los billetes siendo contados. Es más resiliente de lo que pensaba, Luca. Es un animal de carga resistente. Pero tienes razón, no aguanto ni un minuto más mirando esa cara. En ese momento, la Andrea sumisa y cansada murió. Una nueva mujer, bañada por el fuego de la traición, nació de las cenizas de aquella humillación. No entré gritando. No hice una escena. Salí de esa casa en silencio, llevando solo mi dignidad y el secreto que guardaba. Mi inteligencia ahora sería mi única arma. Si querían un monstruo, les daría una diosa de la venganza. Usé cada centavo de mis ahorros, cada gota de mi sudor, para reconstruirme. Me hice cirugías, cambié mi cabello, pero, sobre todo, cambié mi mente. Abrí mi propia empresa de consultoría financiera. En un año,
Yo era la portada de las revistas de negocios que Sebastián solía leer con envidia. Yo era la mujer que todos querían tener, pero que nadie podía tocar. Y lo mejor de todo, Sebastián lo estaba perdiendo todo. Sin mi salario para mantenerlo, se hundió en deudas. Luca lo abandonó en cuanto se acabó el dinero. El cazador se había convertido en la presa de su propio fracaso. Nuestro reencuentro fue digno de las mayores tragedias. Él estaba en un evento de gala, intentando desesperadamente un préstamo para salvar lo poco que le quedaba. Yo aparecí como una visión de lujo y poder. Cuando nuestros ojos se cruzaron, vi el choque, el reconocimiento, finalmente, la lujuria. Él no supo quién era yo de inmediato. Intentó seducirme, usando el mismo encanto barato de hace años. «Eres la mujer más fascinante que he visto», susurró, intentando tocar mi mano. Sonreí, una sonrisa fría que congeló su espalda. El tiempo de la apuesta terminó, Sebastián. Pero ahora, soy yo quien marca los segundos. El brillo de horror cuando se dio cuenta de que la mujer fea era ahora la reina que poseía su destino fue el momento más sublime de mi vida. Me suplicó. Dijo que me amaba de verdad ahora, que se había arrepentido. Lloró a mis pies, pidiendo una oportunidad. Lo dejé allí, arrodillado en el mármol frío, rodeado por el vacío de su propia existencia. Sebastián envejeció solo, atormentado por la imagen de la mujer que tuvo en sus brazos y que descartó por una broma de bar. Vive hoy en un apartamento decrépito, mirando mis fotos en las redes sociales, sabiendo que nunca más tendrá el calor de mi piel o el brillo de mi inteligencia. Yo soy Andrea. Soy el éxito. Soy la belleza que él nunca mereció. Soy la prueba viviente de que la mejor venganza no es el odio, sino la más absoluta indiferencia. Él es solo una nota al pie en mi historia de gloria, mientras yo camino bajo el sol, victoriosa y libre de las cadenas de aquella apuesta maldita. Sentía el pulso de la música retumbando en mis sienes, pero el sonido más dulce era el de la respiración entrecortada de Sebastián. Sus ojos, antes cargados de una arrogancia infinita, ahora daban vueltas en sus cuencas, tratando de procesar que la mujer que tenía enfrente, esta visión de éxito y belleza, era la misma a la que él había intentado destruir por unos cuantos miles de dólares. La fiesta de Luca, que debía ser el escenario de mi ejecución social, se había transformado en el funeral de sus reputaciones. ¿De qué estás hablando, Andrea? ¿Qué cuenta en cero?, balbuceó Sebastián, intentando dar un paso hacia mí mientras el sudor empezaba a perlar su frente perfecta. Yo ensanché mi sonrisa, una sonrisa que no llegaba a mis ojos, porque mis ojos estaban ocupados registrando cada rastro de su miseria. Me subestimaste, Sebastián. Ese fue siempre tu mayor defecto, dije, elevando mi copa de champán para que todos los presentes pudieran ver la firmeza de mi mano. Pensaste que mientras tú te revolcabas en el fango con Luca, planeando cuánto tiempo soportarías mi presencia, yo estaba ciega. Pero mientras tú contabas los días de tu estúpida apuesta, yo contaba tus activos. Mientras tú te burlabas de mis ojeras, yo estudiaba los vacíos legales de tus contratos. Y mientras tú le entregabas tu dinero a Luca en ese negocio fraudulento, yo simplemente me aseguré de que ese dinero terminara en un lugar donde realmente se apreciara el esfuerzo, mi propia fundación. Luca, que hasta ese momento miraba la escena con una mezcla de morbo y deseo, palideció al oír la palabra fraude. Intentó escabullirse entre la multitud, pero dos hombres de seguridad, pagados por mí, le bloquearon el paso. El pánico en su rostro era una obra de arte. Sebastián lo miró, buscando una alianza que ya no existía. «Ella miente, Luca. Dile que es una broma», gritó Sebastián, perdiendo por fin la compostura. Pero Luca solo podía mirar las esposas que, metafóricamente, ya sentía en sus muñecas. El drama era exquisito, puro estilo de una novela de la que yo ya no era la víctima, sino la directora. Me acerqué a Sebastián lo suficiente como para que pudiera oler mi perfume, una fragancia cara que gritaba independencia. «No hay broma, querido. Lo que hay es justicia. Mañana, cuando los bancos abran, te darás cuenta de que no tienes ni para pagar el alquiler de ese coche que tanto te gusta presumir. Has sido un excelente inquilino en mi vida, pero tu contrato de arrendamiento ha expirado». Él intentó agarrarme del brazo, un último gesto de dominio que yo bloqueé con un movimiento seco.
No puedes hacerme esto. Soy tu marido, chilló, y esa palabra, marido, sonó tan vacía, tan carente de significado, que casi sentí lástima por el concepto del matrimonio. Fuiste mi carcelero, Sebastián. Pero hoy, yo misma te entrego las llaves de tu propia celda, la pobreza y la soledad. Me di la vuelta, dejando que la seda roja de mi vestido rozara sus rodillas mientras él caía al suelo, no por un empujón físico, sino por el peso de su propia derrota. Los invitados, esos mismos que esperaban reírse de la mujer fea, ahora susurraban con admiración y miedo mientras yo caminaba hacia la salida. Cada paso era una declaración de guerra ganada. Al llegar a la puerta, me detuve solo un segundo para mirar atrás. Sebastián estaba rodeado de gente, pero nunca se había visto tan solo. Luca estaba siendo escoltado fuera por mis hombres para esperar a las autoridades. Salí a la noche estrellada y subí a mi coche. El silencio del interior era el bálsamo que necesitaba. Pero la venganza, aunque dulce, tiene un regusto amargo si no se completa con el ascenso total. Los meses siguientes fueron un torbellino de transacciones y poder. Usé la base de datos de los contactos que Sebastián creía poseer para catapultar mi consultoría. Mi inteligencia, antes oculta tras el cansancio, ahora brillaba con una luz cegadora. Los mismos hombres que antes me ignoraban en las reuniones ahora hacían fila para que yo manejara sus carteras de inversión. Sin embargo, el destino tenía un giro más preparado. Sebastián, en su desesperación, empezó a buscarme. No con abogados, sino con flores marchitas y cartas empapadas en lágrimas de cocodrilo. Aparecía en la recepción de mi edificio, con la ropa arrugada y el rostro marcado por las noches de insomnio y alcohol barato. Se había convertido en la sombra de lo que fue. Andrea, por favor, solo quiero hablar. Me enamoré de ti, te lo juro. Fue después de la apuesta. Me di cuenta de lo mucho que valías, me gritó un día mientras yo bajaba de mi limusina. Me detuve, no por amor, sino por curiosidad. Quería ver de cerca la podredumbre de su arrepentimiento. Me quité las gafas de sol y lo miré. Su belleza se había evaporado. Sin el dinero y la confianza, solo era un hombre mediocre con facciones regulares. No te enamoraste de mí, Sebastián, le dije con una calma gélida. Te enamoraste de la idea de que podrías volver a controlarme ahora que tengo poder. Te duele que la mujer fea sea ahora la que decide si comes o no. Te duele que tu juguete resultó ser tu dueña. Él se derrumbó en la acera, sollozando, una escena patética que los transeúntes grababan con sus teléfonos. Luca, por su parte, terminó en una prisión estatal, traicionado por las mismas pruebas que yo planteé y que él, en su codicia, no supo limpiar. Estaban acabados, y yo apenas estaba comenzando. Mi transformación no fue solo de imagen, fue de alma. Cada noche, cuando regresaba a mi mansión, me miraba al espejo y ya no buscaba defectos. Buscaba la fuerza. Me convertí en una leyenda en el mundo de los negocios, la viuda roja, como me llamaban despectivamente mis competidores, aunque Sebastián seguía vivo, arrastrándose por los rincones de su miseria. Pero la verdadera revancha no fue el dinero, fue verlo envejecer prematuramente, con el cabello ralo y la mirada perdida, sentado en un banco del parque frente a mi oficina, esperando verme pasar solo para recordar lo que su estupidez le hizo perder. Un día, recibí un paquete en mi oficina. Era un sobre viejo, amarillento. Dentro estaba la hoja original de la apuesta que él y Luca habían firmado. Al final, en una letra pequeña y casi ilegible, Sebastián había escrito meses atrás: «Creo que la apuesta me está costando la vida». Arrugué el papel y lo tiré a la papelera sin un ápice de emoción. Su vida nunca me perteneció. Él me la entregó voluntariamente el día que decidió que mi valor dependía de mi rostro. La Andrea que cuidaba de su familia y se olvidaba de sí misma seguía allí, pero ahora cuidaba de sí misma primero. Mis padres vivían en una hacienda con todos los lujos, mis hermanos tenían las mejores universidades, y yo tenía el control. Pero el drama de mi vida exigía un clímax final, algo que cerrara el círculo de una vez por todas. Y ese momento llegó cuando Sebastián, en un último acto de locura, intentó entrar en mi fiesta de aniversario empresarial. Apareció harapiento, gritando mi nombre, reclamando que yo era su esposa y que todo lo que yo tenía era fruto de nuestro matrimonio.
La seguridad lo detuvo, pero yo pedí que lo dejaran pasar. Quería que todos vieran el contraste. Él, un espectro del pasado, yo, la encarnación del futuro. Se acercó a mí, tambaleándose, con un cuchillo en la mano que temblaba más que sus piernas. «Si no eres mía, no serás de nadie», gritó con la voz quebrada por el drama más barato. No me moví, no parpadeé. «¿Vas a matarme, Sebastián? A plena luz del día, frente a todas estas cámaras? Adelante. Sería el final perfecto para tu historia, el hombre que no pudo soportar que su apuesta tuviera cerebro». El cuchillo cayó al suelo. Él se desplomó a mis pies, abrazando mis zapatos, pidiendo perdón entre gritos de agonía emocional. Fue una escena de novela mexicana en su estado más puro. Lo miré desde arriba, con la luz de los candelabros iluminando mis diamantes, y sentí que, finalmente, el guión de mi vida estaba escrito con mi propia sangre, pero esta vez yo sostenía la pluma. El eco de los sollozos de Sebastián en el salón de mármol fue el requiem de una era. Mientras la seguridad se lo llevaba a rastras, sus gritos de «Perdóname, Andrea», se perdían en los pasillos de mi rascacielos, volviéndose cada vez más tenues, como el recuerdo de la mujer que una vez fui. Pero mi sed de justicia no se saciaba con su locura pública. El drama exigía que cada pieza de este tablero de ajedrez roto fuera aplastada bajo mi tacón de aguja. Y todavía quedaba Luca. Luca, el arquitecto de la apuesta, el hombre que le entregó el cronómetro a Sebastián, estaba pudriéndose en una celda, pero los rumores decían que estaba usando sus últimos contactos para intentar una apelación, alegando que yo había manipulado las pruebas. No podía permitirlo. Mi inteligencia no solo servía para crear imperios, sino para asegurar que las ratas nunca abandonen el barco cuando éste se hunde. Decidí visitarlo. Quería que viera con sus propios ojos el rostro de la mujer que él llamó escombro, antes de que la oscuridad de la prisión se convirtiera en su única compañía. Cuando entré en la sala de visitas, el olor a desinfectante y desesperación me golpeó. Luca estaba sentado allí, con el uniforme naranja que apagaba su antigua arrogancia. Al verme, sus ojos se abrieron de par en par. No era solo la belleza lo que lo intimidaba, era el aura de poder absoluto que yo emanaba. «Vaya, Andrea, o debería decir, la gran magnate», escupió con veneno, aunque su voz temblaba. «Has jugado bien tus cartas. Pero Sebastián está loco por tu culpa, y yo estoy aquí por un montaje. ¿Crees que esto termina así?» Me senté frente a él, cruzando las piernas con una elegancia gélida. «No es un montaje, Luca. Es contabilidad forense. Cada centavo que robaste, cada firma que falsificaste pensando que Sebastián era demasiado estúpido para darse cuenta, está documentado. Yo solo puse los papeles bajo la luz correcta», respondí. Mi voz era un susurro aterciopelado que cortaba como una navaja. «Viniste aquí para burlarte, ¿verdad?», gritó él, golpeando la mesa. Los guardias se tensaron. Yo ni siquiera parpadeé. «Vine a decirte que he comprado la deuda de tu familia. Tu madre perderá su casa mañana, Luca. Tus hermanos no tendrán para la fianza. Así como tú jugaste con mi vida por una apuesta de bar, yo estoy jugando con el legado de tu sangre por puro placer». El rostro de Luca se transformó. El odio dio paso a un terror primario. Empezó a suplicar, a decir que Sebastián lo obligó, que la idea de la apuesta fue de mi marido. Mentiras. Traiciones entre criminales. Me levanté sin decir una palabra más. Al salir de la prisión, sentí que el aire de la calle era más puro. Sin embargo, el drama de una novela mexicana nunca termina con un solo enemigo derrotado. La protagonista debe enfrentarse al fantasma del amor que alguna vez sintió, o al menos, al cadáver de ese sentimiento. Regresé a mi mansión, una fortaleza de cristal y acero que gritaba mi éxito al mundo. Pero esa noche, el silencio era diferente. Recibí una llamada de la clínica psiquiátrica donde Sebastián había sido internado tras su colapso en mi fiesta. «Señora, el paciente no deja de repetir su nombre. Dice que tiene algo que entregarle, algo que cambió el juego desde el principio». La curiosidad, ese rasgo que me hizo estudiar hasta el agotamiento, me obligó a ir. Encontré a Sebastián en una habitación blanca, despojado de toda su gloria americana. Parecía un anciano, aunque apenas tenía 30 años.
Su cabello estaba gris y sus manos no dejaban de temblar. Al verme, no gritó. Simplemente sacó de debajo de su almohada un pequeño cuaderno viejo. «Es mi diario, Andrea», susurró con una voz que parecía venir de ultratumba. «Léelo. No para perdonarme, sino para que sepas cuándo empezó realmente mi infierno». Me llevé el diario a mi oficina. Pasé la noche entera leyendo, rodeada de sombras y el aroma del café amargo. Lo que descubrí me heló la sangre. Sebastián no solo había apostado conmigo, él estaba siendo extorsionado por Luca desde mucho antes. Luca conocía un secreto oscuro del pasado de Sebastián, un accidente, una muerte encubierta en su juventud, y la apuesta era la única forma en que Sebastián podía pagar el silencio de Luca. Pero lo más doloroso fue leer las entradas del cuarto mes. Hoy la miré mientras dormía. Andrea no es fea. Tiene una luz que me quema. Desearía no ser el hombre que soy. Desearía que no hubiera un precio sobre su cabeza. Por un momento, la Andrea del pasado, la que amaba con una entrega suicida, sintió una punzada de dolor. ¿Había sido él también una víctima? Pero sacudí la cabeza. La traición es traición, sin importar las cadenas que la motiven. El hecho de que él empezara a amarme mientras me humillaba solo hacía que su pecado fuera más retorcido. Él no me amaba a mí, amaba la redención que yo representaba, y eso era egoísmo puro. Al día siguiente, tomé una decisión radical. Usaría ese diario para destruir lo que quedaba de la cordura de Sebastián y para asegurar que Luca nunca saliera de la cárcel. Filtré las páginas del diario a la prensa, pero de forma selectiva. Convertí la historia de la apuesta en un fenómeno mediático nacional. El mundo entero ahora veía a Sebastián no solo como un marido cruel, sino como un asesino encubierto. La opinión pública lo devoró vivo. Su nombre se convirtió en sinónimo de maldad. Pero el éxito empresarial me exigía más. Estaba a punto de cerrar la fusión más grande de la década, una que pondría a mi empresa en la cima de Wall Street. Sin embargo, los socios querían saber si mi pasado dramático afectaría los números. En una reunión de directorio, rodeada de hombres con trajes que costaban más que mi primera casa, me puse de pie. Señores, mi pasado no es una debilidad. Es mi activo más valioso. Una mujer que puede sobrevivir a la destrucción planeada de su propia alma y convertirla en una fortuna de $1.000 millones es la única mujer en la que ustedes deberían confiar su dinero. El aplauso fue unánime. El poder era el mejor cosmético que existía. A pesar de todo el brillo, Sebastián seguía siendo un cabo suelto. Me enviaba mensajes a través de sus enfermeros. «Solo quiero que me mires a los ojos una última vez», decía uno. Decidí concederle ese deseo, pero bajo mis propios términos. Lo hice trasladar a una de mis propiedades abandonadas en el campo, el lugar donde una vez soñamos con construir una casa de verano. Era un caserón derruido, lleno de polvo y recuerdos amargos. Llegué allí en mi helicóptero privado. Sebastián me esperaba sentado en un porche podrido. Al verme bajar, intentó levantarse, pero sus piernas le fallaron. Me acerqué a él, vestida de blanco impoluto, como una novia que regresa para reclamar su funeral. «¿Por qué me trajiste aquí, Andrea?», preguntó él, con los ojos llenos de una esperanza patética. «Para que veas lo que construiste, Sebastián», respondí, señalando las ruinas. «Este es nuestro amor. Una cáscara vacía en un terreno baldío. Querías que te mirara a los ojos. Aquí estoy. ¿Qué ves?» Él bajó la mirada. «Veo a la mujer que destruí, y a la diosa que me destruyó a mí». «No, Sebastián», le corregí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. «Ves a la mujer que tú creaste. Tú fuiste el cincel que esculpió esta piedra fría. Deberías estar orgulloso. Ganaste la apuesta, ¿no? Aguantaste 6 meses. Yo voy a aguantar toda una vida viéndote caer». Saqué de mi bolso un documento. Era el acta de defunción social de Luca. Había sido asesinado en una pelea de prisión esa misma mañana. Se lo mostré. Sebastián rompió a llorar, no por Luca, sino porque sabía que él era el siguiente en la lista del destino. No porque yo fuera a matarlo, sino porque la vida que le quedaba era un castigo peor que la muerte. Lo dejé allí solo, en medio de la nada, con suficiente comida y agua para sobrevivir, pero sin nadie a quien hablarle, sin espejos donde mirarse,
y sin el dinero que una vez fue su única identidad. Me alejé mientras el motor de mi helicóptero ahogaba sus gritos. En el aire, mirando hacia abajo, vi cómo su figura se hacía pequeña, minúscula, hasta desaparecer. Mi inteligencia me había llevado lejos, pero mi dolor me había hecho eterna. La revuelta de Andrea estaba casi completa. Había pasado de ser la criada de su propia casa a la reina de un imperio de hierro. Pero en las sombras de mi habitación de lujo, a veces me preguntaba, ¿quién ganaría la última apuesta? ¿La Andrea que todavía quería llorar, o la mujer de éxito que ya no sabía cómo hacerlo? La prensa empezó a llamarme la dama de hierro de los negocios, pero para Sebastián, yo era el fantasma que lo visitaba cada noche en sus pesadillas. Él empezó a escribir mi nombre en las paredes de la cabaña, con sus propias uñas, como si las letras pudieran devolverle un gramo de la calidez que él mismo extinguió. Mientras tanto, yo me preparaba para la gala de beneficencia más importante del año, donde iba a anunciar mi candidatura para la presidencia de la Cámara de Comercio. Estaba en la cima, y la vista era espectacular. Pero entonces, un sobre negro llegó a mi mesa de noche. No tenía remitente. Solo una foto de Sebastián y yo el día de nuestra boda, con mi rostro tachado con sangre y una frase escrita en la parte de atrás. La apuesta nunca fue entre Sebastián y Luca. Fue entre el diablo y tú, y el diablo está viniendo a cobrar. El sobre negro pesaba en mis manos como si estuviera hecho de plomo y pecado. Aquella frase, escrita con un rojo denso y seco, hizo que el aire acondicionado de mi penthouse pareciera el viento gélido de un cementerio. El diablo está viniendo a cobrar. Por un instante, la invencibilidad que había construido como una armadura de diamantes se agrietó. ¿Quién podía estar detrás de esto? Luca estaba muerto. Sebastián era una sombra balbuceante en una cabaña olvidada. ¿Quién quedaba en este tablero de ajedrez bañado en hiel? Me levanté y caminé hacia el ventanal que dominaba la ciudad. Las luces de los rascacielos parecían ojos observándome, juzgándome. Mi inteligencia, esa herramienta afilada que me había sacado del fango, empezó a trabajar a 1000 revoluciones. Repasé cada contrato, cada traición, cada rostro. Y entonces, un nombre surgió de las profundidades de mi memoria, un nombre que yo había enterrado bajo capas de gratitud mal dirigida, Richard, el padre de Sebastián. El hombre que supuestamente me había dado mi primer préstamo para la universidad, el hombre que siempre me miraba con una lástima que yo confundí con benevolencia. Entendí todo en un relámpago de lucidez aterradora. La apuesta no fue una idea estúpida de dos borrachos en un bar. Fue un diseño orquestado. Richard sabía que yo era un genio financiero en potencia. Sabía que mi disciplina y mi capacidad de sacrificio eran inagotables. Él necesitaba a alguien que limpiara el rastro de sus fraudes corporativos, alguien que construyera un imperio desde las cenizas para luego arrebatárselo. Sebastián solo fue el cebo, el peón hermoso y vacío utilizado para encadenarme a la familia a través de un matrimonio legalmente vinculante que, mediante cláusulas ocultas, le daba a Richard el control de mis futuros activos. La rabia que sentí no se parecía a nada anterior. No era la rabia triste de la mujer humillada, era la furia volcánica de la mujer que ha sido utilizada como una herramienta de precisión. Richard me había moldeado para ser su gallina de los huevos de oro, dejando que Sebastián me pisoteara para que yo, en mi afán de superación, creara la fortuna que él ahora planeaba reclamar usando mi propio éxito contra mí. El enfrentamiento final no sería en un bar, ni en una cabaña, sino en el corazón del poder, la junta de accionistas de mi propia empresa. Richard apareció esa mañana, elegante, con su cabello canoso y esa sonrisa de abuelo bondadoso que ocultaba los colmillos de un lobo. Entró en la sala de juntas como si fuera el dueño del aire que respirábamos. Andrea, querida, has hecho un trabajo magnífico. Pero es hora de que la hija pródiga devuelva las llaves de casa, dijo, dejando sobre la mesa de caoba un documento amarillento. Era el contrato del préstamo estudiantil que yo firmé a los 19 años, con una cláusula de propiedad intelectual y patrimonial perpetua que yo, en mi desesperación de joven pobre, no alcancé a comprender. Miré a los ojos al hombre que había planeado mi miseria para alimentar su codicia. Pensaste en todo, Richard. Pensaste en mi ambición, en mi dolor, incluso en la estupidez de tu propio hijo. Pero olvidaste una cosa, le dije,
mi voz resonando con una autoridad que hizo que los demás socios bajaran la mirada. «Ah, sí. ¿Qué olvidé, pequeña Andrea?», preguntó él con un tono paternalista que me revolvió las entrañas. «Olvidaste que el genio soy yo, no tú. Tú solo pusiste el dinero, pero yo puse el cerebro. Y un cerebro como el mío no firma nada sin un plan de contingencia. Saqué mi propia carpeta. Durante años, mientras Sebastián se burlaba de mí y mientras Richard me observaba desde las sombras, yo había estado desviando la estructura legal de la empresa hacia patentes que solo me pertenecían a mí, no a la corporación. Si intentas usar ese contrato para quitarme la empresa, Richard, mañana esta compañía no valdrá ni el papel en el que está impreso ese documento. He vaciado el valor intangible. Lo que tienes delante es un cascarón vacío de deudas y litigios. La cara de Richard pasó de la suficiencia al horror. La máscara de benevolencia se rompió, revelando a un anciano decrépito y desesperado. «No puedes hacer eso. Te destruiré. Le contaré al mundo que eres una estafadora», gritó, golpeando la mesa. «El mundo ya sabe quién soy, Richard. Soy la mujer que sobrevivió a tu hijo y que ahora te enterrará a ti. La estafadora sería la que intentara robarle a una mujer que se hizo a sí misma mientras tú apostabas con su vida». Hice una señal y las puertas se abrieron. No era la policía. Era la prensa que yo misma había convocado. «Señores, les presento al hombre que ideó una apuesta para humillar a una mujer y robarle su futuro. Aquí tienen las pruebas de sus fraudes fiscales de hace 20 años, los mismos que intentó ocultar detrás de mi éxito». El flash de las cámaras iluminó su caída. Richard, el gran patriarca, fue escoltado fuera de mi edificio, arruinado no solo financieramente, sino moralmente ante los ojos del mundo. Días después, regresé a la cabaña donde Sebastián se consumía. No por odio, sino para cerrar el círculo. Lo encontré sentado en el suelo, rodeado de fotos mías, repitiendo que me amaba. Me paré frente a él por última vez. Él levantó la vista, esperando tal vez un gesto de perdón. Pero yo solo le entregué una moneda. «Esto es lo que valía tu amor, Sebastián. 1 centavo de una apuesta que perdiste antes de empezar». Me di la vuelta y caminé hacia mi coche. Ya no sentía el peso del pasado. La Andrea que se dejaba pisar había quedado atrás, y la mujer de éxito que ahora era no necesitaba mirar por el retrovisor. Mientras conducía de regreso a mi vida de gloria, pensaba en el largo camino desde las noches de estudio a la luz de las velas hasta los reflectores de Wall Street. Había sido una novela de traición, dolor y una revancha tan dulce que casi dolía. Sebastián se quedaría allí, en su propio infierno de recuerdos, mientras yo seguía construyendo mi imperio sobre las cenizas de sus mentiras. La mujer fea había ganado la apuesta más importante, la de su propia libertad. Ahora, mientras el sol se pone sobre mi imperio, sé que mi historia no es solo mía, es la historia de cada persona que ha sido subestimada, humillada y utilizada. Si has llegado hasta aquí, si has sentido cada una de mis lágrimas y cada uno de mis triunfos, es porque sabes que dentro de ti también hay una fuerza imparable esperando a ser despertada. La traición duele, pero la victoria sabe mucho mejor cuando se sirve fría y con inteligencia. No dejes que nadie ponga un precio a tu valor ni un límite a tu belleza. Mi historia termina aquí, pero la tuya puede estar empezando. Si te ha emocionado mi transformación y mi victoria sobre Sebastián y Richard, no olvides suscribirte para más historias de empoderamiento, drama y justicia. Dale a la campanita para que no te pierdas ni un capítulo de estas vidas marcadas por el destino. Comenta aquí abajo, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías perdonado a Sebastián o habrías ido hasta el final como yo? Tu opinión es lo que hace que esta comunidad sea tan fuerte. Comparte este video con esa persona que necesita recordar que es capaz de levantarse de cualquier ceniza. Soy Andrea, y este ha sido mi camino desde la humillación hasta la gloria absoluta. Gracias por ser parte de mi victoria.